La espuma en la boca del caballo mientras trabaja, ¿es bueno o malo? Yo diría que esta pregunta es la que se hace muchísima gente y la cual hay opiniones muy diversas e incluso opuestas, y es normal que no tengáis una respuesta clara sobre este tema. Un seguidor me dejó este comentario, el cual solo leeré la parte que interesa. Un día te comenté que si algún día podrías subir un vídeo sobre las opiniones que hay acerca de la espuma que hace el caballo al trabajar. Son tantas las preguntas que me hacéis que a veces se me olvidan, pero llegó el día, así que poneros cómodos que vamos a hablar de ello, y espero que después de ver todo el vídeo, con mis peculiares explicaciones y rebatiendo algunas afirmaciones, vuestras dudas queden resueltas. Para entenderlo todo bien, primero de todo vamos a entender cómo funciona la salivación. Normalmente los caballos salivan cuando se les pone el hierro en la boca, y eso lo hacen porque tienen un cuerpo extraño dentro y como mecanismo de defensa se activa la salivación para lubricar este cuerpo extraño como es el hierro. Esto también nos pasa a nosotros, si nos ponemos un trozo de hierro en la boca también salivaremos. A veces al ponerle alfilete a Iris, si tardo un poco en montarme, ya le cae un hilillo de baba por la comisura del labio y aún no he montado. Por internet he encontrado esta afirmación. Un indicativo por el cual se distingue cuando un caballo está cómodo con la embocadura que lleva es la salivación. Esto es falso, ya que los caballos, como bien he dicho, salivan no por si están más o menos cómodos, sino más bien el hecho de tener un cuerpo extraño en la boca o por el ejercicio físico que realizan. Queda demostrado lo que digo con las imágenes de Iris sin hierro en la boca, pero sí con espuma. Cierto es que no todos salivan igual, y hay algunos que incluso es tan poco lo que salivan que se nos escapa a nuestra vista. Otra cosa es la espuma. ¿Por qué se forma la espuma en la boca del caballo? Eso os lo explico fácilmente con un ejemplo cotidiano. Si vosotros llenáis un cubo de agua y después le añadís jabón y esperáis sin hacer nada, ¿ese jabón se transformará en espuma? ¿No, verdad? Para conseguir la espuma tendréis que mover el agua y como más bruscamente se mueva, más espuma va a salir. Pues con la baba del caballo pasa lo mismo. Esta se convierte en espuma si se mueve igual que el jabón en el agua. ¿Cómo puede mover el caballo la baba para que se convierta en espuma? Moviendo la lengua, los labios y o la mandíbula. Es por eso que se acumula espuma en la boca del caballo. Otra afirmación que he encontrado por internet es la siguiente. Hay caballos que no salivan ni activan el movimiento de las mandíbulas durante el trabajo con embocadura. En la mayoría de los casos es porque tienen algún problema con el contacto, tensión o dolor. También he encontrado esta otra afirmación que es parecida a la anterior. Si no ves espuma en absoluto es porque el caballo está tenso y en la posición incorrecta para producir saliva. Todo esto es falso, como he dicho antes, hay caballos que apenas salivan, y si sumamos a que uno de estos caballos tampoco juegue con la boca, dejándola quieta, como resultado tenemos un caballo que no tiene espuma en la boca. El mayor debate no es con la espuma de la boca del caballo, sino que el caballo sea capaz de convertir esa baba en espuma con los movimientos de la boca, ya que se dice que un caballo relajado está constantemente moviendo la mandíbula. Pero ahora pregunto yo, un caballo que está mordiendo el hierro sin parar, que escuchas el sonido de los dientes en el hierro, según esta gente, como mueve la mandíbula, es un caballo relajado. Y cuando un caballo muerde el hierro es señal de estrés. Entonces, aquí hay algo que no cuadra. Sé de personas que cuando un caballo no produce espuma, lo que hacen es darles azúcar, así provocan más salivación, y al degustar el azúcar con el hierro ya crean el movimiento de la boca para que aparezca la espuma. Eso es provocar la espuma, no es algo que haga el caballo por su estado emocional, por lo tanto es una apariencia que no es real. Luego también se habla de la cantidad de espuma, como esto que he encontrado por la red. Idealmente debería haber una cantidad mínima de espuma suficiente para que los labios se vuelvan blancos, pero no tanto como para salpicar el pecho del caballo. Por otro lado, una gran cantidad de espuma también indica un caballo tenso, ya que no está en la posición correcta para tragar su saliva producida naturalmente. Por lo que dice aquí es que si tiene poca espuma indica un caballo relajado y si hay mucha es un caballo tenso. Como he dicho anteriormente, esto dependerá de si es un caballo que produce mucha saliva o poca, o si juega mucho o poco con la boca, y esto se traducirá en la cantidad de espuma que tenga. No tiene nada que ver en que tenga problemas para tragar o no. He visto muchos caballos que fabrican mucha espuma y no van hiperflexionados sino a la vertical, y en esta posición no hay problemas de tragar si este fuera realmente la consecuencia. Aquí os pongo otro fragmento que dice totalmente lo contrario.
Tan pronto como el caballo se ponga tenso, el conducto de la saliva no funcionará libremente y su boca se secará y pasará a estar menos relajado. Según estas palabras, un caballo tenso se puede ver por la ausencia de la espuma. ¿Os dais cuenta la cantidad de opiniones contradictorias que hay por internet? Unos dicen que los caballos tensos no pueden tragar saliva, por eso tienen mucha. Otros, al contrario, cuando están tensos no pueden crear saliva y se les seca la boca. ¿Y sabéis por qué hay tantas opiniones dispares? Porque la espuma de la boca del caballo no sirve para saber si un caballo está tenso, está relajado, está trabajando bien o mal, o si acepta o no la embocadura. No tiene nada que ver. La boca del caballo siempre ha sido un misterio para el ser humano, principalmente porque es por donde se puede o no controlar un animal de 400 kilos. Es por eso que intentan sacar conclusiones de forma fácil y a simple vista, como es la espuma de la boca. Si un caballo está tenso o relajado, si está cómodo con la embocadura o no, esto lo sabrás por el feeling que te da el caballo, por lo que te transmita con su cuerpo y su contacto, no por una cantidad de espuma. Pero claro, para saber esto tienes que montar al caballo en cuestión y saber sentir lo que te transmite, y para esto se necesita más experiencia y conocimiento. Ahora, para intentar deducirlo a través de la espuma de la boca, no se necesita ni montarse, ni experiencia, ni nada. Con tan solo entrar en internet y leer lo que dice la gente es suficiente. Cierto es que un caballo relajado no tiene la mandíbula rígida. Cierto es que un caballo tenso no para de mover la boca. Cierto es que hay caballos relajados que no mueven la boca y otros que están tensos y se agarran a la embocadura y mantienen la mandíbula rígida. Y cierto es que no todos los caballos son iguales y cada uno segregará una cantidad de saliva diferente. Os voy a poner dos casos para que veáis que no todo lo que se dice por internet es verdad. Pícara, la yegua árabe de 6 años que tuve. Esta yegua nunca tuvo espuma en la boca y fijaros, la estoy montando haciendo stretching, cabeza abajo y con contacto. Su lenguaje corporal indica una yegua relajada y sin espuma. Otro caso peculiar es Iris, una yegua que siempre tenía una cantidad normal de espuma en la boca, no demasiada. Hace cuestión de 6 meses ha aumentado esa cantidad. ¿La razón? Porque le ha dado por jugar con los labios cuando se monta y a más movimiento, más espuma. Aún así, le he pedido opinión a mi veterinaria, una persona cualificada y que ha estudiado para entender y conocer el cuerpo del caballo. Su respuesta ha sido concisa y corta. Todo depende de cada caballo, eso te lo podrá responder mejor un jinete. Así que, si realmente queréis saber si un caballo está cómodo y relajado con la embocadura o el trabajo, dejar de fijaros en la espuma y empezar a escuchar lo que nos dice el caballo con su cuerpo y sus acciones. Solo así sabréis la verdad. ¿Se os han despejado todas las dudas que teníais sobre este tema? Si es así, compartir el vídeo para que dejen de especular con la espuma de la boca del caballo y empleen su tiempo en aprender a sentirlo. ¡Hasta la próxima, caballistas!